Muy buenos días con todos. Gracias a Full Protection por esta oportunidad que nos brinda a compartir mayor información con sus clientes, con sus canales. Mi nombre es Marcos de la Cruz, gerente regional para la región, actualmente de la compañía FluidMesh Network. Quien le habla ya viene elaborando con FluidMesh desde hace 11 años, atendiendo los principales proyectos de la región. Tenemos muchos proyectos, estaciones bases en Colombia, en Perú, en Chile, México, Centroamérica, también bastantes proyectos interesantes, muy orientados a la parte del tipo industrial, del tipo municipal, por ejemplo, policial, defensa. Ese es nuestro mercado actualmente. Estamos desarrollando muchas oportunidades de negocio. Entonces, hablemos ligeramente un poquito de quién es, qué es FluidMesh Network, dónde nace, cómo viene, cómo se desarrolla en el mercado. Y básicamente FluidMesh Network nace ya por el año 2005 a través de 4 ingenieros que desarrollaron un nuevo estándar de comunicación propietaria para las comunicaciones inalámbricas. Actualmente, 2 de los ingenieros que son ingenieros del MIT, Estados Unidos, y 2 del Politécnico de Milán, en Italia. Actualmente nuestra casa matriz se encuentra en la ciudad de Nueva York, nuestra casa de desarrollo RID se encuentra en la ciudad de Pisa, en Italia también, y contamos con diferentes oficinas en la región, a nivel mundial, para los diferentes soportes técnicos y comerciales, siendo uno de ellos el que está en Lima, Perú, quien le habla, y conjuntamente con la ingeniera Tania Suárez nos venimos ayudando a desarrollar las dimensiones y especificaciones técnicas para las oportunidades diferentes de negocio. ¿En qué mercado vertical, en qué aplicaciones tecnológicas podemos aprovechar con las infraestructuras de redes inalámbricas de FluidMesh? Inicialmente nosotros empezamos mucho por la parte del mercado de CCTV y seguridad. Hablamos mucho de municipio, Fuerza Armada, la parte de control de fronteras, puesto que era un nuevo estándar de comunicación que difiere bastante de los estándares de comunicación tradicionales de otras redes inalámbricas. Entonces se enfocó bastante en la parte de la transmisión de CCTV. Sin embargo, como todos sabemos, las emisiones de paquetes tipo PTZ son las que mayor recurso de red absorben dentro de una transmisión. Tranquilamente nosotros podemos soportar otro tipo de aplicaciones como la que es la infraestructura inalámbrica, que nos ayuda mucho para las aplicaciones de las compañías operadoras de comunicación, telefonía, y también para la parte de automatización industrial. Entonces, dado que estos 2 sectores, el consumo ancho de banda es bastante bajo, no es tanto la transmisión de video, sino más que todo de data. Algo interesante en la parte de automatización industrial, por ejemplo, y es que muchos de los clientes del sector industria contaban con sistemas paralelos de comunicación, tenían una red de radios de baja frecuencia para las aplicaciones tipo SCADA o Smart Grid y otras soluciones para la parte de control de biovigilancia. Ellos buscaban mucho integrar ambas o más soluciones en una misma plataforma y encontró la solución de que FluidMesh logra y puede ayudar a hacer multiplataformas, soporte multiplataformas en una misma red inalámbrica, sin el temor de sufrir una saturación de una aplicación a la otra, o sea, no hay atenuaciones. El sistema, que ahora lo vamos a ver, es un sistema muy predictivo, es un sistema bastante de la gama industrial que nos va a permitir segmentar las aplicaciones de forma automática. También tenemos la vertical, lo que es la parte de movilidad, que es un sistema que se está moviendo mucho en la parte en la minería. La minera es bastante demandante hoy en día, puesto que ellos están innovando todo lo que es comunicaciones automatizadas para las zonas de dispatch, por ejemplo. Entonces, es ahí donde estamos entrando con bastante fuerza. También estamos en la parte de transporte. Hablamos de los metros, hablamos de los trenes, los buses de transporte público y la parte de lo que es terminales portuarios,
que son en los principales también mercados que utilizan comunicación en movilidad en tiempo real. Actualmente ese mercado ha venido desarrollando nuevas aplicaciones, pero se ven limitados, dado que los sistemas actuales, antiguos que han venido utilizando, no les permite tener una comunicación en tiempo real o tienen muchos problemas de atenuación de sus comunicaciones. Entonces esto no deja que tengan una optimización de la producción, el avance de la comunicación con el sector de transporte. Hemos superado esas vallas y hoy en día tenemos estas soluciones de movilidad en tiempo real basado en un protocolo de comunicación propietario que no solamente atenúa interferencias, sino que maneja latencia de 0 a 0,3 milisegundos. Entonces es un mercado bastante interesante, en la cual estamos también tocando ya, viendo muchos proyectos en las puertas acá en Latinoamérica, para poder sacar ya los primeros casos de éxitos, puesto que en Europa y Estados Unidos ya contamos con bastantes casos de éxitos del sector de movilidad. Entonces, como ven, tenemos 4 verticales muy interesantes que uno puede tener en el portafolio de soluciones con Fluid Mesh Network. Los dispositivos que vamos a soportar, desde tecnología e información, hablamos de estaciones backhaul para las estaciones celulares, por ejemplo, o redes LAN o control de acceso sobre IP. Todo lo que sea IP realmente va a ser soportado por las redes de Fluid Mesh sin problema alguno. En el campo de la seguridad electrónica tenemos las cámaras térmicas, cámaras 5 o 6K, por ejemplo. Una cámara de 6K tiene un consumo en promedio de 34 o 32 megas. A transmitir 34 megas en tiempo real a una distancia de 6, 7, 8 kilómetros es un reto que los sistemas tradicionales no lo hacen. En el caso de Fluid Mesh sí está optimizado para poder hacer la transmisión en tiempo real. Después podemos integrar muchas plataformas, como vemos ahí tenemos telefonía de emergencia, telefonía de voz IP, perifoneo, alerta ciudadana, alerta vecinal, que también es una vertical que también es muy apetecible hoy en día para soluciones de seguridad dentro de los distritos, comunas o barrios, que hoy en día recién se están implementando. Ahí voy a hacer un énfasis, hay un detalle, un alto, para explicar un poco el detalle. Los sistemas tradicionales antiguos, cuando hablaban de implementar redes inalámbricas con cámara de vigilancia, el problema era esto, que siempre por lo general proponían tener un enlace inalámbrico, pero con un dispositivo nomás conectado, una cámara. Y que esta cámara no sea de la máxima resolución, sino que sea de baja nomás. Puesto que sabían que iban a tener mucha interferencia, corte de señal, esos iban a sufrir bastante. Entonces, no podías poner un perifoneo, no podías poner una alerta temprana, puesto que sabían muy bien que esos aplicativos iban a saturar la transmisión del paquete de video. Entonces, muchos otros fabricantes sugerían poner un enlace inalámbrico por cada aplicación, y esto obviamente encarecía la solución. Aún encareciendo la solución, tampoco no se libraban de las interferencias, que ese era otro problema también de las otras radios de comunicación que utilizaban el mismo protocolo, y aparte las condiciones de clima. En lugares donde la lluvia es muy intensa, por ejemplo, o hay mucha niebla, las comunicaciones inalámbricas sufren, caen esa señal. Entonces, en el caso de Fluid Mesh no, porque basado al protocolo de comunicación soportamos las multiplataformas y atenuamos las condiciones no solamente de clima, sino de otros medios de comunicación. Entonces, esa es la diferencia que marca entre el Fluid Mesh, el protocolo de comunicación que utilizamos hoy en día, que se llama Prodigy, versus el sistema tradicional, el antiguo, ¿no? Después, por otra parte, tenemos tecnología industrial, que básicamente para la parte de subestaciones de escala, aplicaciones militares. Tenemos muchas bases militares que tienen una red de comunicación estable, fuerte, ¿no? Ellos demandan mucho nuestros servicios, bueno, la tecnología, no solo por el tema de que evita ser hackeado, sino que atenúa muchas interferencias. Hay lugares, estaciones bases, en condiciones bastante críticas,
donde no son lluvias, son aguaceros, son constante lluvia fuerte que tiene que soportar la red de comunicación y mantener la comunicación en tiempo real igual. Entonces, estamos presentes también en ese tipo de aplicaciones y soluciones. Las topologías que se manejan, según ven en el slide, le van a parecer bastante similares a unas redes tradicionales, y efectivamente sí. De hacer un punto a punto o multipunto son topologías muy conocidas para las empresas como los que hacen WIS, por ejemplo, los que comercializan conectividad a Internet. Es muy conocido ese tipo de soluciones. Abajo vamos a poder ver las redes mixtas, por ejemplo. Las redes mixtas ya hablamos un poquito más complejo porque tenemos que ver que las radios puedan trabajar haciendo punto a punto o multipunto. Y las redes mesh, que si bien es cierto, se habló bastante de redes mesh desde hace 4 o 5 años atrás, y todos apuntaban a las redes mesh, pero lo que finalmente no se comentaba que las redes mesh se proponía hacer con OMNIs, antenas OMNI, y no se estaba optimizando el recurso de inversión, porque hacer una red mesh implica que todos los puntos tengan el máximo de conectividad, el máximo de ancho de banda, el máximo throughput para poder soportar una comunicación entre diferentes sedes, y eso encarecía bastante la solución. Adicional, que una red mesh usando antenas OMNI, por ejemplo, no solamente tú llevabas la comunicación al siguiente punto, sino que también jalabas interferencia de la parte posterior de la comunicación, zona muerta que no te interesa jalar comunicación. Las mesh efectivamente sigue sirviendo para soluciones un poco más indoor, más en campus, más pequeños. Sin embargo, también siguen sufriendo las interferencias igual típicas que todo sistema inalámbrico estándar sufre. Entonces, en condiciones nosotros hacemos las 4 topologías, pero con un sistema más robusto de comunicación. Como mencionaba, eran las atenuaciones las más importantes y las latencias, que es muy vital para el envío y recepción de información. En la parte de lo que es la topología de redes móviles, como indicaba, tenemos los que es buses, lo que es grúas pórticas, los metros. Esta es una solución que ya se viene utilizando en Europa, el metro de Moscú, por ejemplo, toda la red utilizando la red de FluidMesh. En Estados Unidos ya hay 2 redes, la de Nueva York y la U-Line, que es la metro también interna, que utiliza el transporte público, tiene las redes de comunicación con FluidMesh. Ellos están llevando, no solamente reciben el tema de la video de las cámaras, sino también están llevando la conectividad de Internet para navegación de los usuarios. Y esto con un alto performance, puesto que el sistema, el protocolo está diseñado para que se optimice de forma automática, no haga una segmentación de ancho de banda, sino una priorización por aplicación, y mantenga un orden de priorización. Entonces, esto permite que las redes de movilidad podamos otorgar una red de movilidad totalmente robusta. Adicional a ello, Prodigy de hace 2 años migró a un Prodigy 2.0. Y el Prodigy 2.0 básicamente es porque hoy en día no solamente es un protocolo propietario, sino también se basa en infraestructura MPLS, que es el protocolo que utiliza la fibra óptica. Entonces tenemos una patente sobre ello, en la cual hoy en día hablamos de una infraestructura inalámbrica basada en un protocolo propietario con la infraestructura del MPLS, y esto lo vuelve totalmente mucho más robusto para comunicaciones no solamente fijas, sino también la parte de lo que es movilidad. Las ventajas tecnológicas que manejamos, entonces, siendo un poco redundante, es el protocolo propietario. Como indica, es un protocolo inteligente que nos va a dar básicamente una red predictiva que nos va a ayudar a enrutar rápidamente las diferentes aplicaciones, siempre mencionando la arquitectura MPLS.
Este protocolo es totalmente diferente a las redes 802.11. No menciono punto 16 porque sabemos muy bien que ya está de salida. Entonces, a las redes 800.11 le ofrece una más fiabilidad, 100% segura, una menor latencia, que es lo que busca uno a la hora de la transmisión. La parte de la estructura de los algoritmos de inspección de paquete, vamos a ver que el sistema va a reconocer la aplicación de forma automática y le va a asignar niveles de priorización. En los sistemas tradicionales se segmentaba ancho de banda por aplicación. En el sistema de nosotros no es necesario hacer eso porque el sistema ya lo hace de forma automática. Entonces, este protocolo nos va a servir no solamente para las infraestructuras de comunicación fijas, sino también para las infraestructuras de aplicaciones móviles. FluentMesh no se caracteriza por tener una amplia gama de 40 equipos. De hecho, manejamos entre 7 y 8 modelos de radio que desarrollan las comunicaciones fijas y la parte de movilidad. Esto lo hacemos para que los equipos tengan la escalabilidad de reuso para cualquier tipo de aplicación que el cliente lo quiera requerir. O sea, digamos, hoy en día empieza con una solución punto a punto, ellos pueden migrar a una solución multipunto o pueden ir creciendo para una solución de movilidad. Uno va optimizando el equipamiento, no se pierde. Después, debo mencionar que el protocolo mismo está diseñado para no ser detectable para las redes 802.11. Tenemos mucha experiencia en los casos de los municipios. Sabíamos que ellos utilizaban bastante redes de comunicación tipo Wi-Fi. Y como sabemos hoy en día programas como AirCrack o similares, uno puede hackear estas redes y tranquilamente comenzar a bajar información. Y esto es bastante peligroso porque cuando hablamos municipios hablamos de que también tenemos clientes que pagan impuestos, cuentas. Entonces hacer la transmisión entre sus sedes, por ejemplo, termina siendo bastante vulnerable al uso de las redes Wi-Fi. Alguien me dijo por ahí que en estos casos, para dar el nivel de seguridad a las redes Wi-Fi, sería bueno utilizar cifrados. Es verdad, sí, usando un cifrado 128.256 AES podría ser. El tema es que no le explican que el cifrado es otra aplicación adicional que va a saturar a la comunicación o a las aplicaciones y que se envía muy en paralelo de que también consume más ancho de banda. Entonces, si bien es cierto, tienes una red más segura, pero con una comunicación un poco deficiente por la misma saturación de la aplicación del cifrado. En el caso de FluentMesh, los cifrados los manejamos en las mismas radios, el protocolo sigue siendo indetectable, entonces una red que es indetectable, difícil de hackearla en la parte espectral. Después manejamos enrutamiento autenticado para aquellas empresas, plantas o usuarios finales que tengan cercanía a otras redes de FluentMesh. No es que se vayan a compartir la comunicación, no, manejo un enrutamiento autenticado para darle una redundancia al tema de la seguridad. Y soluciones totalmente compatibles con VPN para, digamos, darle los túneles, ¿no? También de seguridad de comunicación. Eso es muy utilizado para la parte digamos, de las empresas operadoras de telefonía. Viendo la parte de movilidad, por ejemplo, estamos viendo que la capacidad que te ofrece un ancho de banda en el campo de la movilidad, hablamos de que uno tranquilamente puede ofrecer hasta 500 megas, te da una mayor capacidad, el throughput real para un usuario. Así no tienes muchas radios que compartir la carga, utilizas un solo radio. Estamos diseñados para utilizar menos torres de comunicación. Nuestras distancias que manejamos desde 200 metros y vamos hasta un punto a punto 33 kilómetros en aproximado. Entonces esa es una ventaja también que tenemos para infraestructuras que puedan trabajar ustedes en diferentes distancias. El throughput, el ancho de banda que se asigna es una licencia, todas las radios son licenciadas
los sistemas tradicionales manejan ancho de bandas asignados. Recordemos, quien ha trabajado con enlaces inalámbricos sabrá que hay radios que ya vienen con un ancho de banda predeterminado, 10 megas, por ejemplo, o vienen con frecuencias predeterminadas. Y cuando hay un movimiento, hay una escalabilidad del proyecto, lamentablemente tienen que bajar las radios y poner una nueva radio con un diferente ancho de banda. En el caso de FluidMesh, no. En el caso de FluidMesh, realmente los modelos nacen desde 1 mega y el otro nace desde los 30 megas. Y después, por código de activación, licenciamiento, va creciendo hasta llegar 150, 200, 300, hasta los 500 megas. ¿Qué pasa con los sistemas tradicionales cuando tienes un ancho de banda y te dicen, bueno, mira, puedes aumentarle el ancho de banda? En el sistema tradicional, efectivamente puedes aumentar el ancho de banda, pero lo que no te dicen es que el ancho de banda inicial que tenías, la pierdes. La licencia inicial que tenías, la pierdes. En el caso de FluidMesh, no, porque supongamos que ustedes tengan un modelo de radio, digamos un número 1200 bolo, una radio bolo, y ustedes empiezan con 10 megas, y de pronto luego, 2-3 meses, el cliente quiere ampliar ancho de banda. La única diferencia que se va a hacer es el pago de la diferencia del ancho de banda de 10 megas a 30, el upgrade. Nada más. O si de pronto el cliente ya no desea tener un ancho de banda de 30 megas en la radio bolo, y los 10 megas que compró inicialmente los quiere reutilizar en otro modelo similar, lo puede hacer. El tema es que no se pierde la licencia. Es de por vida y es reutilizable en el mismo modelo de radio. Esto lo vuelve bastante dinámico. Seguimos en el tema de la escalabilidad, ¿no? Y eso pasa desde el mínimo throughput hasta el máximo, que sería de lo que es 500 megas en todos los modelos de radios. La interfaz es una interfaz web. No usamos una licencia externo para ser agregado a la red de FluidMesh, no. Nuestra interfaz web es propietaria, se llama FM Cuadro, y esta interfaz viene con una red interactiva con el Google Earth, por ejemplo, para las ubicaciones y localizaciones de las radios. Hace un troubleshooting, envío de reporte de error y manejo de la situación para que vean cómo la va a utilizar y mejorar la red. Luego maneja también un analizador de espectro incorporado, y esto va a ayudar mucho a la parte de saber qué canales están disponibles en el espectro donde uno va a usar. De esa forma uno puede optimizar bastante el recurso del espectro. Antena incorporada, alineamiento de antena incorporada, nos va a ayudar mucho a la conectividad entre diferentes radios. Ya evitamos usar un poco las radios doble vía que usamos antes para saber si está bien conectado. Hoy en día, con esta herramienta podemos tranquilamente estar seguros de que la radio se hizo la conexión al máximo gracias a unas LEDs que manejamos en cada dispositivo, y de esta forma podemos estar seguros de que la red está trabajando. Análisis de red incorporado, manejamos un grabador hasta 15 días para ver el comportamiento de la red, la parte espectral, cuál ha sido toda la red, el comportamiento, cómo está trabajando, cuáles son los días que están fallando, y detectando y haciendo más predictivo el tema de cualquier amenaza o de interferencia que vaya a suceder. Entonces, con la interfaz web vamos a poder no solamente ver el estatus de la radio, la IP, cuántas cámaras están conectadas, la alerta si hay un tema de error. Es una herramienta bastante dinámica que va a ayudar mucho a la parte del diseño o la implementación de los equipos de FluidMesh Network. Con FluidMax tenemos la ventaja de que una radio, en radio bolo por ejemplo, podemos empezar trabajando de una conectividad punto a punto y luego subirla o configurarla a multipunto, o configurarla luego para una red malla o mesh. Y esto es que las radios vienen ya predispuestas, prediseñadas para, a través de una configuración interna en la interfaz web, uno tranquilamente puede convertirla a una radio un multipunto mesh. De hecho, es como muchos han empezado, hace muchos años, hace ya más de 10 años, cuando hablábamos de la migración de las redes tradicionales inalámbricas,
y venía la solución del FluidMesh, siempre había esa desconfianza, ¿no? De que usar una nueva marca, cómo será, cuál será el comportamiento, de pronto va a ser lo mismo lo que ya vine usando. Siempre había esa opción del temor. Sin embargo, los primeros años se hizo la evangelización de explicar y usar las demos para que ellos vean la calidad de la transmisión y el comportamiento del protocolo, cómo opera en la parte del espectro, y segundo, ellos vayan viendo cómo pueden desplegar sus redes, que es bastante dinámica, ¿no? Y hay mucho gusto que una radio pueda empezar haciendo punto a punto y luego la puedan cambiar a hacer multipunto. Y eso gustó mucho al usuario final porque no era un costo adicional, esto ya era un tema de configuración interna en la interfaz web. Entonces es así como muchos de los clientes empezaron y bueno, hoy en día siguen trabajando. La ventaja es que le sigue dando esa flexibilidad de reubicación y el tema de la escalabilidad de gancho de banda, ¿no? Eso nos gusta bastante hoy en día a este mercado que utiliza FluidMesh. Esas, digamos, serían entre las 4 principales ventajas tecnológicas del protocolo propietario de comunicación. FluidLotto, que maneja el throughput variable, aumentar o reutilizar en la licencia ancho de banda. FluidMax, que hablamos el tema de utilizar punto a punto o multipunto o mesh. Y la interfaz web, ¿no? Que me permite interactuar, configurar, supervisar y solucionar cualquier problema de la red que tengamos. La parte de hardware, este modelo, el modelo Ponte, es un modelo que nace recién hace como casi 2 años y medio, y este modelo kit es un kit de radios, nace a raíz de un sector corporativo que buscaba una solución tipo industrial, pero a un costo un poco más reducido. Entonces tenemos este kit Ponte, que son 2 radios con 50 megas throughput real, con distancia máxima de hasta 5 kilómetros. Este kit ya viene preconfigurado, es para solamente instalar la ubicación, alinearlos y listo, conectados los puntos. Entonces vamos a ver que las características técnicas de este modelo de equipo con la siguiente que vemos son bastante similares, porque son antenas 2x2 MIMOs, la banda frecuenciales en este modelo va de la 4.9 hasta la 5.9 GHz. Después, y sí, son radios ya preconfiguradas, y es un kit que se pensó mucho para el sector corporativo que hoy en día viene utilizándolo, sobre todo para aquellos que utilizan mucho otros medios de comunicación inalámbrico y que tienen mucha saturación en la parte espectral, cambian, ponen un radio de FluidMesh y con eso mejoran su comunicación en esa red. Y acá entramos con el tema del 1200 Volo, el famoso Volo, uno de los equipos bastante buscados por las petroleras, mineras, municipios. Ese es un mercado, es un nicho que ha encontrado este modelo de radio. Con el 3200, los 2 hermanos siempre salen juntos. Este modelo de radio es que vamos a poder hacer diferentes topologías, punto a punto, multipunto, mesh. El rango frecuencial, siempre estamos trabajando de la 4.9 a la 5.9. El throughput con el que trabaja el máximo este modelo de radio es de 150 megas. Algunos me dicen, busco radio de capacidades bastante altas, he escuchado, 800 megas me dicen a veces. Lo importante de hacer una red no es sobredimensionarla, sino utilizar el recurso que realmente uno necesita. Porque si la sobredimensionas, luego el costo te va a ser más alto. Este modelo de radio ha competido con muchas marcas conocidas en el mercado, bastante conocidas, y por darle una diferencia, la división telemática de un municipio en Colombia, la policía hizo la medición con 3 fabricantes más inalámbricos. Uno de ellos le ofrecía una capacidad bastante amplia de ancho de banda, pero lo que no le decía es que le ofrecía más ancho de banda debido a que este modelo de radio, el modelo de radio de la competencia, iba a sufrir muchas interferencias en el lapso de los 8 kilómetros. Es el único detalle, no le decía. Sin embargo, nosotros cuando FluidMesh con este modelo de radio vamos haciendo los 8 kilómetros de conectividad, vamos llevando la comunicación en tiempo real, atenuando los medios de interferencia.
el otro vecino lo que hacía es enviar la información, demanda más ancho de banda, porque sabe que en el medio va a haber mucha interferencia y por tanto se va a caer. Bueno, a la hora de hacer la prueba, efectivamente la otra empresa dio mayor ancho de banda y tuvo interferencias. A los 4 kilómetros y tanto tuvo muchas interferencias. No llegaba, por más ancho de banda no llegaba porque el nivel de ruido e interferencia era muy alto en esa zona. Entonces, la policía dijo, bueno, hay una forma de solucionar. El fabricante dijo, sí, hay que ponerle platos redundantes de comunicación. Y el costo ya se había duplicado por radio. Entonces, eso fue una experiencia que me sirvió mucho como anécdota para poder compartir con muchos integradores, con ustedes que ahora nos acompañan, puesto que siempre en el mercado nos ofrecen anchos de banda exorbitantes. Suena bastante interesante, pero lo interesante también es saber por qué me ofreces tanto ancho de banda si cuando lo que utilizo solamente va a ser 10, 20, 30, 60 megas o 5 megas de pronto. Entonces hay que entender bien que esa cantidad de ancho de banda de más es porque está dirigido a ese nivel de interferencias que va a haber en la parte espectral. No es porque te la van a dar para que uses toda esa capacidad. Esa es una realidad que se ve día a día en las redes inalámbricas. Entonces, este modelo 1200 Volo maneja pues las latencias 0.3 milisegundos, tiene un ancho de gas de cobertura de 33 grados, vertical 17, maneja dos puertos RJ45, muy ideal a las petroleras. Por ejemplo, las petroleras ellos no gustan de utilizar radios con switch por un tema de la seguridad perimetral, y nosotros utilizamos dos cámaras conectadas directas a la radio y ya está, y envían la información del control. Maneja un puerto Wi-Fi 802.11n que es para mantenimiento de la red. No es opcional, uno lo puede habilitar o deshabilitar, pero básicamente utilizado en algunos campos, ¿no? Cuando uno no requiere estar subiendo a la torre para hacer un mantenimiento, simplemente en la parte de abajo puede hacerla con la laptop el mantenimiento. Pero idealmente, o sea, la radio en sí, la tecnología está diseñada para hacerse cero mantenimientos. Una vez instalada la radio, uno ya vuelve de acá al año más o menos para pasarle el plumero nomás acá de la tierra, porque el sistema sigue corriendo de forma continua. Entonces es un modelo bastante buscado en el mercado y está acompañado con el modelo 3200, que es la parte sectorial, que ahorita lo vamos a ver. Este modelo de radio 300 tiene un objetivo principal, es la capacidad, el ancho de banda, la capacidad del throughput que quiere transmitir. Su capacidad va hasta los 500 megas. Esta es una conexión punto a punto, para armar redes backhaul bastante robustas. Entonces, está orientado para la parte de los carriers, por ejemplo, o en sí para cualquier tipo de aplicación que requiera la capacidad ancho de banda bastante extensa. Muy buscada en la parte de minería, en la parte de comunicación rural, sí, bastante. Con esta radio estamos coberturando más o menos un promedio de hasta 16 kilómetros, un promedio. Todos los equipos de FluidMesh están diseñados para interactuar con paneles solares debido al bajo consumo de energía que se maneja. Entonces, en caso de la radio Volo, la anterior que presentaba, maneja un 8 watts de consumo de energía, así que es bastante bajo y fácil para poder interactuar con un panel solar. Este modelo de radio, como indica el slide, básicamente utilizado para aplicaciones punto a punto o redes backhaul fuertes. Tenemos esta es la 3200, esta es también bastante buscada con la Volo, ambas trabajan juntas. 3200 es la sectorial, es la base. Esta es una radio que maneja 120 grados de enlace de cobertura. Entonces, muy buscado también en la parte de municipios, en las plantas y empresas de tratamiento de agua, y también algunas de las mineras también. Sí. Minería siempre tiene dos tipos de soluciones, ¿no? Las multipunto y las punto a punto perimetral para las zonas más alejadas. Nuevamente sí, son radios que te vienen con todas las características anteriores, como el ancho de banda de frecuencia 4.9, 5.9,
Este tiene una capacidad de hasta 160 megas, es el throughput real. Carcasa de aluminio fundido de flexión, de hecho están certificadas para las condiciones extremas críticas. Recuerda que cuando hablamos de Fluid Mesh Network no nace para hacer Wi-Fi, no nace para pasar el Wi-Fi y otras aplicaciones más robustas. Pero en sí, la filosofía, o sea, como nace Fluid Mesh Network al mercado, nace para hacer comunicaciones o soportar aplicaciones en emisiones críticas. Y cuando hablamos de emisiones críticas, hablamos de condiciones de clima extremo o condiciones de zonas saturadas de modo espectral. Entonces, ese es el objetivo inicial de Fluid Mesh Network. Entonces, por eso saca equipos bastante robustos, y con protocolos diferenciados del sistema tradicional. Este es el modelo de antena Dish. Esta es una antena muy utilizada, sale preconfigurada con un modelo 3200 Endo, que la vamos a ver ahorita. Esta antena Dish nos va a dar una distancia de 32-33 kilómetros para aquellos que necesitan comunicación de bastante distancia. Utilizado para la comunicación internet rural, telefonía, sí es cierto. Muchos han utilizado también para el tema de los empresas los WIS, por ejemplo. Sabemos que hay poblados que tienen una capacidad de personas muy bajas y las compañías de telefonía piden un mínimo de población para poder implementar redes de comunicación, torres de comunicación. Entonces estos poblados se quedan incomunicados por no tener esa capacidad mínima que requiere las empresas operadoras de telefonía. Es ahí donde fácilmente los WIS o los mini WIS entran a tallar, porque ellos comienzan a llevar mucha comunicación. El problema, ellos estuvieron sufriendo mucho que la parte de la distancia, los 10-15 kilómetros de la comunicación se corta o la señal queda bastante deficiente para luego darle solución de comunicación de telefonía o de internet, llega bastante deficiente. Entonces, con nosotros se ha encontrado una brecha de solución, donde la parte de la comunicación del backhaul es con Fluid Mesh y la parte ya, hacia el usuario ya puede ser con un equipo Wi-Fi 6, pero le aseguramos la parte espectral en esa distancia de kilómetros, que es lo importante para ellos. Entonces es una modelo de antena que ya viene preensamblada con la radio, con la radio 3200 ENTO. Aquí me está pasando un slide, pero bueno. Este modelo de radio 4200 es el que les permite entrar al mercado de la parte de transportes. Cumplimos todas las estándares de transporte ferroviario, siendo uno muy fuerte el CBTC, es una norma que te permite o indica que la radio está optimizada o preparada, diseñada para soportar movilidad. Cuando hablamos de movilidad, no estamos hablando de que agarro una laptop, un dispositivo y comienzo a caminar por un lugar determinado, no. Movilidad, hablamos de vehículos que puedan llegar a viajar a 380 o 400 kilómetros por hora. Y eso sabemos que ya hay en los trenes en Europa. Entonces, nosotros cumplimos la normativa CBTC, la cual nos permite, como tecnología, indicar al usuario final que ellos pueden trabajar con las redes de comunicación de Fluid Mesh. El CBTC, básicamente, está orientado a que la tecnología te permite que la red de comunicación vehicular sea autónoma, quiere decir que no tenga conductores. Un tren o un camión 12, por ejemplo, de los mineros, comunicación telerremota, o sea, como a 2-3 kilómetros de comunicación distancia. Entonces, ¿cómo certificas que ese equipo que vas a instalar en esa unidad del tren, que no va a ir un conductor, o en la unidad móvil, que no va a ir un conductor, todo va a ser a nivel remoto? ¿Cómo certificas que efectivamente eso va a funcionar? ¿Cómo certificas que si a la hora de yo mandarle un comando de alto, la unidad se va a detener? Si yo lo uso con un sistema tradicional inalámbrico o un Wi-Fi, lo más probable es que la latencia que utiliza el Wi-Fi, que es alto, vaya a ser un retardo para que el vehículo se detenga, y eso es muy peligroso. Por eso que hay que cumplir la norma CBTC, y es la norma que cumplimos nosotros.
Entonces eso nos permite hacer comunicación en tiempo real. El handoff, porque también esta radio hace un handoff, el handoff es 0 milisegundos. Entonces, la comunicación para zonas dispatch o metros o empresas que requieran el tema de movilidad, como las terminales portuarias, por ejemplo, tenemos la solución ya lista, operando y soportado con diferentes normativas. Son 8 estándares ferroviarios que cumplimos, siendo la más principal la CBTC. Este modelo de radio es que va dentro de la unidad. Y fuera, en tierra, va otro modelo de radio que puede ser entre la Bolo, puede ser la 3200 base, por ejemplo. La diferencia es que va a poder soportar altas velocidades y no solamente pueden recibir la información de la video, telefonía IP o otra aplicación, sino que también está llevando en conexión a internet para los usuarios. Ustedes sabrán que cuando uno está navegando en su celular, en el auto, y cuando el auto va a alta velocidad, muchas veces la comunicación se pierde. En el caso de nosotros no tenemos ese problema, hemos superado esa valla. Por eso en el caso de la parte de movilidad, somos una nueva alternativa al mundo 3G o LTE, que es lo que hoy en día se promueve mucho para soluciones de conectividad, pero nosotros también tenemos la solución de conectividad mucho más robusta, no solamente en tipo de latencia, sino en la capacidad del ancho de banda, el throughput, que va a requerir las unidades móviles. Bien, y acá estamos un poco del portafolio. Acá faltan básicamente 2 modelos más de radios, y como les dije inicialmente, manejamos entre 7 y 8 modelos de radios, pero que tiene muchas aplicaciones que puedan ayudar. Estamos pensados que las soluciones que hoy en día los clientes utilizan para una solución básica como punto a punto o multipunto, estamos preparados para que sus redes crezcan, hay una flexibilidad, una escalabilidad rápida, y lo pueden hacer con la radio FluidMesh sin el problema de estar cambiando equipos, sino básicamente reconfigurando las topologías, ¿no? Ese es un poco el portafolio de lo que es la parte de lo que es las antenas utilizadas para red fija y antenas para lo que es las redes móviles. Cada uno básicamente trabaja basado en un tipo específico de unidad móvil, no es un estándar para todos por igual. Después contamos con todos los accesorios, los PoE, todos los equipos suministrados por PoE, el supresor de tensiones para las descargas eléctricas, y luego contamos con licencias Giga, los cifrados AES, por ejemplo, y las VLAN, porque hacemos VLAN para que diferentes aplicaciones en una misma infraestructura o un proyecto que quieran manejar diferentes comunicaciones segmentadas. Las conexiones, y bueno, y también manejamos el tema de los que certificaciones, ¿no? Certificaciones 1, 2, certificaciones para la parte de transporte. Sí, todo ello contamos para fácil entendimiento. El nivel de los tiempos de garantía de todo el portafolio sale mínimo con 2 años y es expansible a 3, 4, hasta 5 años. Bien, y esto está orientado básicamente a que los equipos están diseñados para hacer un bajo impacto visual. Esto es debido a que queremos armonizar bastante con la parte del medio ambiente. Y después tenemos los inyectores de baja potencia, como indicamos, y integran perfectamente con el tema de los paneles solares. En la parte de lo que es soporte y diseño, nosotros manejamos 2 variables. La primera es validación de diseño de red gratuita, para ver que si en un momento desean validar un proyecto con nosotros, con gusto podemos validar los equipos. O también hacemos el diseño de red gratuita. Esto es para que se sientan seguros. No usamos un software aparte para hacer dimensionamientos. Ya hemos visto esos software que parte inferior siempre indican que no dan ningún tipo de garantía, ¿no? Si el usuario tuvo un error, sencillamente el fábrica no asume responsabilidad. En el caso de nosotros es diferente, porque nosotros nos integramos con el integrador, conversamos y hacemos el levantamiento de información con ellos de campo, hacemos un proyecto, un diseño, en la cual estamos ahí asumiendo bastante de responsabilidad del proyecto y la propuesta. Entonces creemos que
es mejor trabajarlo un face to face que hacerlo un poco más frío con un software independiente. Así que sí, esta es la forma como trabajamos, manejamos soporte técnico 24/7. Para las empresas que todavía no conocen muy bien de la información de campo que necesitan, qué información requieren para hacer una red inalámbrica, tenemos unas plantillas que pueden ayudar mucho a los integradores a ver qué información necesitamos para poder ser una red totalmente robusta, una propuesta totalmente robusta. En los casos de éxitos, vamos a ver que tenemos por departamento de policía de Birmingham, Corning, son sectores de la parte de la policía. Tenemos algunos también soluciones de la Fuerza Armada, por ejemplo, o el Fort Richardson, por ejemplo. El departamento de Nueva York, el departamento de comunicaciones, ellos manejan redes de comunicación muy paralelas, propietarias, muy paralelas a las redes de comunicación de telefonía. Esto lo hacen básicamente en condiciones de desastre, ¿no? Tienen un backup de comunicación en caso de contingencia de emergencia. Después manejamos terminales portuarios, por ejemplo, guardacosta en el caso de Miami. Otro sector del mercado, las petroleras, que es también bastante fuerte, Arabia Saudita, en Ontario, en Canadá, Libia, en Irak, zonas, como sabemos es bastante crítico. Es hoy en día no solamente crítico por las condiciones, ¿no?, del lugar, sino también las condiciones del clima, ¿no? Es bastante fuerte. Yéndome de la parte calurosa me voy al extremo, la mina de carbón suele en Alaska, por ejemplo, son socavones que se cubren hoy en día con la red de FluidMesh y soporta bajas de temperaturas y sigue operando de forma óptima. Algunos puertos industriales por Venecia, aeropuerto de Firenze, el internacional el de Dallas, por ejemplo, Abu Dhabi, el aeropuerto Qatar. Es otro mercado interesante. El mercado interesante de los aeropuertos es porque en el caso de Perú, donde estamos hoy en día, en Colombia, manejamos como 7 aeropuertos, en Perú 1. Y esto es debido a que hace varios años, ya creo que son algo de 6-7 años, se prohibió el uso de redes de comunicación inalámbrica al aeropuerto por un tema de las interferencias a la torre de control. A la hora que se hizo las pruebas, porque yo nos pidió un certificado de no hacer interferencia en las redes de comunicación, torre de control, se hizo un testeo a la red de control del aeropuerto y se vio fácilmente de que pues efectivamente la red de comunicación de FluidMesh no afecta ni interfiere a la red de comunicación de la torre de control, cosa que sí pasaba con los sistemas estándares. Entonces eso fue bastante fuerte para nosotros porque nos permitió ingresar a estos aeropuertos y al día de hoy siguen operando de forma óptima. ¿Queremos buscar más aeropuertos? Sí, estamos allí saliendo a la búsqueda de estos mercados también importantes para nosotros. Después tenemos el ferry de New York Waterway. El ferry básicamente son el río Hudson, río Quest, que básicamente es el transporte para lo que es los ferries de comunicación, transporte público. Estos trasladan pasajeros, son algo de 32 ferries, me parece, más o menos. Tienes la conectividad a internet, tienes la cámara de voz IP, tienes el tema de señalización y siguiente parada, y la comunicación IP con el conductor. Básicamente el trabajo que hace el conductor es solamente el conductor, ya no se encarga de otras funciones que era el tema de avisos de paradas, todo es ya automatizado. Esto, llevar la comunicación sobre agua en movimiento, es un reto también bastante importante, porque recuerden que la comunicación inalámbrica sobre un río, sobre el mar, la reflexión bota mucho la comunicación, rebota la señal, entonces eso pasa mucho con las redes tradicionales. Nosotros lo que hacemos, la atenuamos y hacemos la conectividad. Por eso tenemos soluciones como los ferries, hacemos comunicación sobre el río y tenemos soluciones sobre agua, también el mar, para aplicaciones, por ejemplo, como las pesqueras. Acá un caso, una anécdota, bueno, una historia realmente un poco penosa, pero el huracán Sandy, allí cuando hubo el problema en Nueva York, la red de comunicación quedó inhabilitada, todo fue una inundación bastante fuerte. El Waterway pidió a FluidMesh que despliegue una red de comunicación rápida para una comunicación interna en la parte de la ciudad de Nueva York, en la red
el waterway, y se integró inmediatamente con paneles solares y es como se levantó una red de comunicación rápida en el momento requerido. Los sistemas tradicionales habían colapsado por obvias razones que había inundación. Entonces eso fue un caso que, misión crítica que estuvimos presentes. Luego hay el tema de municipios en Europa, bastantes eventos que se coberturan, muchos. Tenemos por acá la parte de transporte, aeropuertos que también manejamos, ferrocarriles en Estados Unidos. Entonces, la parte de Latinoamérica, tenemos en Colombia, por ejemplo, Ecopetrol, unas compañías manejan más de ya, son 1.700 radios, 1.800 radios que se han instalado, todo el país de Colombia, toda esa infraestructura de la petrolera. Tenemos municipios muy interesantes como, vamos a ver, Agua Azul, por ejemplo. Agua Azul maneja más de 200 cámaras, tiene comunicaciones rurales, entonces ahí tenemos una red bastante interesante con ellos, puesto de hace ya año y medio y sigue operativo. Manejamos, por ejemplo, por Perú mineras Yanacocha, Antamina. En caso de Perú tenemos un proyecto bastante interesante que creo que va a resumir mucho de todos los proyectos que pueda mencionar de Latinoamérica, que son bastantes, muchos, pero este es muy interesante porque la línea que vemos, toda la línea que demarca María, es el departamento de Lima en Perú, la parte metropolitana. Hacer una conectividad tendido de fibra para la empresa Sedapal es la empresa del agua potable. Hacer un tendido de fibra era un costo, pues, de romper básicamente toda la ciudad de Lima. Todos los puntos rojos son los distritos, o comunas, o barrios, que se llaman. Entonces, y el objetivo era conectar de todos los distritos solamente 18, donde están ubicados no solamente los pozos de tratamiento de agua, sino las oficinas de esta empresa del Estado, que hacen recaudación de dinero y todo ello. Entonces, el punto verde indica que es el centro de control. El centro de control. Entonces, ahí está digamos, la casa principal de la empresa de Sedapal. El reto era hacer una conectividad, una red en una zona metropolitana donde el índice de interferencia es muy alto. El cliente final, quien fue que básicamente estuvo todo el tiempo al pendiente del tema tecnológico a usar, invitó a muchos de los fabricantes locales y fuera de la región a hacer pruebas. Y él tuvo algunos puntos, como indica acá el Callao. Hay una ubicación que indica Callao. La comunicación era pues imposible de hacer debido a la zona portuaria, la afectación del mar, hacían que las radios se caigan o se quemen, muchas de ellas. Entonces fue un reto bastante interesante asumirlo. Lo hicimos y sacamos el tema del apoyo al integrador, claro. Estuvimos todo el tiempo con ellos. Y finalmente, bueno, inicialmente era enlazar 18 distritos a transmitir la información de paquete PTZ en las cámaras. Inicialmente era un proyecto de cámaras, biovigilancia en los lugares estratégicos de las oficinas. Cada punto tenían pues 2, 3, 4 cámaras, ¿no? Los pozos de tratamiento también sus 6 cámaras. Entonces básicamente empezó así el proyecto. Pero al conocer las aplicaciones que la red de Fluidmed soportaba, entonces ya no eran cámaras, sino se convirtieron en otras aplicaciones más. Acá hago un paréntesis. Los factores que ellos ya sabían, el usuario final ya sabía que las radios tenían que cumplir, o sea, atenuar, eran las redes electromagnéticas. De hecho, la licitación, que fue una licitación bastante grande, en la licitación ellos ponían no ofertar redes Wi-Fi por problemas que ya había tenido anteriores con esta gama de soluciones. Así que tenemos los equipos que se indicaban, tenían que soportar atenuaciones electromagnéticas de otro medio de comunicación y condiciones de clima. Bueno, en la ciudad de Lima no es que tenga una lluvia fuerte, es muy sencilla. Pero sí la parte de la costa se afecta bastante, ¿no? La condición del calor, pero más que todo el ruido que hay de otros medios de comunicación era bastante alto.
Otra de las condiciones que nos pidió el cliente también, que tienen que ser, las radios, tiene que haber flexibilidad, cambio de topología. ¿Por qué? Porque, disculpe, porque muchos de los locales que ellos tenían servían como punto repetidor para llegar a una zona de trabajo determinada, que eran zonas eventuales de trabajo. Póngase un ejemplo, un mercado, están haciendo un trabajo porque han encontrado una conexión, digamos, una conexión clandestina. Entonces ellos ponían una cámara apuntada al punto más cercano de comunicación, puede ser una agencia o los tanques de agua, y dejaban vigilando por todo el tiempo de trabajo que se haga, ¿no? Entonces era para detectar también los posibles arreglos con algún tipo de personal externo, ¿no? Entonces mantenían la importancia de la flexibilidad de la red requerida. Y por supuesto la latencia, ¿no? La latencia era bastante importante porque el centro de control necesitaba verlo todo en tiempo real, no con demoras y pérdida caída de señal. Entonces ellos, al probar con las redes antiguas, vieron que las latencias que tenían salto de 200, 400 milisegundos, y eso no les gustaba, quería algo que sea bastante mínimo, y es ahí donde también entramos a tallar con fuerza. Y por supuesto la seguridad, ¿no? La seguridad era algo bastante importante para una red del Estado, eso es lo que era una de las también funciones principales que quería obtener una red. En conclusión, se instaló más o menos 280 radios, se enlazó 19 distritos, y no solamente las cámaras, se hicieron control de acceso, telefonía IP, las videoconferencias. Algunos puntos se indicó que se estaban replicando en algunas comisarías de forma visual, tipo señal de espejo. Entonces, esta fue una experiencia muy agradable, muy bonita, porque rompimos el tema de la valla de las zonas interferidas que no se podían poner redes de comunicación. Segundo punto, se reutilizó mucho de los puntos como punto receptor y retransmisor hacia el centro de control. Las distancias que vemos acá, hablamos de 33 kilómetros por el sur, 28 kilómetros por el norte, 20 kilómetros por el este, 19 kilómetros al oeste. Entonces tenemos esas distancias en zonas bastante críticas de interferencia. Hacen telefonía IP, hacen el tema del control de acceso. Entonces ya ahora sí hay una integración donde el centro principal, punto verde, tiene el control total de lo que está pasando en cada agencia. Antes cada agencia era muy autónoma, ahora al menos la red de seguridad ya tiene un reporte en tiempo real al centro de control. Entonces es uno de los proyectos bastante interesantes que se trabajó con CEDAPAL. Y el mensaje final, básicamente, para el usuario final, y es lo que le transmitimos también a ustedes, es el diagrama del enlace. Quitémonos ya ese mito del no utilizar muchas aplicaciones en un mismo enlace porque va a saturar y va a hacer que se pueda caer la red. No, nosotros estamos diseñados justamente para soportar multiplataforma, multiplicaciones en un mismo enlace inalámbrico, gracias al tema del protocolo Prodigy con el protocolo MPLS, la infraestructura. Así que estamos óptimos a ayudarlos para que conozcan ya in situ nuestra tecnología, ayudarlos a los dimensionamientos de sus proyectos y puedan conocer un poco más también de FluidMesh, cómo opera, cómo trabaja también en sus proyectos de los clientes. Camila. Sí, Marcos, acá estoy. No sé si a ti te salen las preguntas, algunas preguntas o... No. Listo, entonces tenemos varias preguntas. Ok. Dice, ¿cuentan con radios de doble banda para aumentar la capacidad de red? Las radios doble banda. Manejamos las radios, teníamos unos modelos de cuatribanda en el pasado. Ahora las radios, no, manejamos con banda asignada nomás para un tipo de radio. Puedes poner otra radio, otra frecuencia si deseas, en paralelo a la radio, no hay ningún problema. Con antenas externas diferentes puedes trabajarla con doble frecuencia. Antes, como te digo, teníamos, pero no, la dejamos de producir.
era un problema porque tenías la radio doble banda, o sea, doble configuración, pero si por algo fallaba o había una descarga por quemabas la radio, ambas tenías que ser cambiadas. Ahora la manejamos de forma paralelo mejor. Ok, dice, ¿hasta cuántos Gbps llega? ¿Cuántos clientes se pueden conectar a una radio? Bien. ¿Son solo 2x2 de canal o también cuentan con 3x3, 4x4? ¿Se pueden soportar diferentes tipos de clientes? Ok, mira, cuando me dices de cuántos clientes soporta, es un término muy utilizado en el mundo ISP. En el mundo ISP siempre se habla hasta cuántos clientes soporta la radio. En el caso de nosotros es diferente, hasta cuánto ancho de banda sería. Porque lo que queremos es optimizar el tema del tema de tu transmisión. Las aplicaciones son de video, queremos saber hasta cuánto podemos soportar. Si tus cámaras, por ejemplo, tienen 2 megas, pues vamos a sacar el múltiplo de la cantidad que podamos soportar. Si tienen 10 o 20 megas, ya sabemos bien que vamos a estar bastante limitados. Entonces la idea es ahí donde entra el tema de la flexibilidad y comenzamos a jugar con las arquitecturas. Después por la parte de del 2x2, 3x3, 4x4, mira, el 2x2 es utilizado para la parte outdoor. El 3x3, 4x4 está diseñado para soluciones indoor. Y es una práctica que también se ha escuchado mucho en el mundo genérico del Wi-Fi, ¿no? 3x3, 4x4, pero si uno busca bien la parte técnica, la descripción está diseñado para soluciones indoor. Y el 2x2 es soluciones para outdoor, largas distancias. Entonces esa es la variable. Y nosotros tenemos el 2x2 outdoor. Y recuerda no olvides del protocolo propietario que utilizamos, que eso ayuda mucho para la red de comunicación. Ok, ¿hasta qué distancia soporta este modelo sin pérdida del enlace? Nuestro modelo inicial que tenemos es un punto directo en el 3200 Endo con la antena Dish de 29 dBi, 33 kilómetros. Todos trabajan con línea de vista, sí, no es señal rebote, no, tiene que ser con línea de vista, básico para nosotros, porque queremos garantizar la calidad de la transmisión, que es muy distinto hacer un pineo a larga distancia. No, nosotros queremos garantizar la calidad de transmisión cuando se trata sobre todo del tema de paquetes pesados como el de video, ¿no? Que al final, inicialmente hay una tendencia de que todos empiezan con data, pero en el transcurso de pasar el tiempo, siempre los usuarios finales terminan subiendo aplicaciones más robustas como el tema de video. Entonces, es algo que se ve día a día y entonces como que ya estaría más preparada la carretera. ¿A qué distancias se tienen que poner estas antenas para las soluciones de un tren, por ejemplo, de separación para darnos una idea? Buena pregunta. Si bien hablaba yo de que nuestra gama de soluciones trabaja para la parte de redes fijas o redes móviles, es cierto, al usar esos equipos para soluciones móviles cambia la infraestructura de distancia. Por ejemplo, yo puedo una radio a 10 kilómetros, pero si este modelo de radio lo voy a utilizar para la parte de movilidad, trenes, ya no es 10 kilómetros. Ahí voy a comenzar a crear una red que más o menos puede estar entre los 3.5 o a 4.5 kilómetros más o menos, una red que sería repetidora. Para hacer una red de movilidad tienes dos opciones. Primero, la red de última milla, que es la que va a conectar a la unidad móvil. De ese punto al siguiente salto podría ser, ponle que sea 4 o 4.5 kilómetros, el siguiente salto de comunicación. Después, detrás de esa red, que es la última milla, viene la red backhaul. Y la red backhaul tiene dos opciones. O tienes un tendido de fibra, si en el caso fuera un metro, un tren, un tendido de fibra, excelente, porque nos integramos perfectamente con la red de la fibra óptica. Y si no la tienes, habría que hacer un backhaul inalámbrico, ¿no? Pero
va a depender mucho de la capacidad del ancho de banda, porque yo te puedo asegurar una capacidad tope de ancho de banda en el backhaul de transmisión inalámbrica. Pero si tienes una fibra, mucho mejor. Nos integramos perfecto para la parte de movilidad. Bueno, dicen, lo que permite que no haya diferencia entre señales diversas es un protocolo de transmisión. Perdón, ¿me repites por favor la diferencia que no hay un... Lo que permite que no haya diferencia entre las señales diversas es un protocolo de transmisión. Lo que permite que no haya señales diversas. Si se refiere a la atenuación, sí, básicamente mucho ayuda el tema del protocolo de comunicación que es propietario. Esto es porque el protocolo estándar está diseñado para la transmisión de data, pero no está diseñado para las atenuaciones de radioeléctricas, espectrales o climáticas. Perdón. Entonces, no está diseñada para segmentar una aplicación de la otra. Ese es ha sido el problema de la transmisión del protocolo estándar. En el caso de nosotros, convertimos a la radio un router que sí hace todas esas diferencias en la transmisión. Entonces, por eso que se hace mucho más robusto. Y en ellas atenuamos, dado con el protocolo y el hardware, ayudamos mucho al tema de la atenuación. De la marca tengo entendido que si tienen antenas para alcance de 200 kilómetros, ¿podrías confirmarlo? No, en realidad no ha estado en nuestro gracias, no ha estado en nuestro background de soluciones de 200 kilómetros. La verdad que no, porque al menos en los 11 últimos años trabajando en los sectores industriales, mineros, operadoras, municipios, que eso es el mercado que más que es bastante grande, corporativos también a un segmento. No hemos tenido requerimiento de 200. Sé que hay ofrecimientos por ahí, o me han dicho muchas veces, alcance de 150 kilómetros muchas veces, ¿no? En realidad, uno puede poner repetidoras y hasta ahí llegar a las distancias que uno desea. Pues, con ciertos repetidores puedes llegar, pero básicamente hay que entender que esa es una estructura bastante costosa. Y muchas veces, el usuario no quiere invertir tanto para un poco ancho de banda. Recuerden que a mayor distancia, menor capacidad de ancho de banda. Entonces, no hemos tenido requerimientos puntuales de ellos y tampoco no tenemos una antena. De pronto sí, hay antenas que podemos integrarlas, pero no está en el día a día, no es el común de los proyectos. Hasta ahora trabajamos, mira, los proyectos, si tengamos que decir distancias máximas que hemos coberturado, 80 kilómetros en las soluciones fijas, como fijas. En movilidad, sí, va de los 180 kilómetros más o menos, casi 200 en la parte de ferroviaria con el metro de Moscú, pero es otra solución con repetidora, recuerda. Pero en el punto con repetidora fija, hasta 80, 90 kilómetros básicamente hemos llegado para algunos puntos básicos militares que nos han pedido. Bueno, no hay más preguntas, Marcos. Genial. Yo sugiero siempre el tema de la optimización. Muchas veces, para los que están trabajando licitaciones, por ejemplo, todos sabemos muy bien que la licitación, cuando sale una licitación, sabemos que muchas veces ya está, a veces dirigida, y a veces se encuentra que está sobredimensionada, ¿no? Yo he encontrado muchas veces licitaciones que se piden equipos que coberturen 200 kilómetros. Muy bien. ¿Me puede dar las coordenadas para hacer el dimensionamiento? Y resulta que en el dimensionamiento sale que es 1,5 kilómetros. Entonces, está bastante, ¿no? Está bastante diferencia, ¿no?
Entonces la idea en vez de hacer una especificación, porque todos son especificaciones que se hacen, digamos, para ganar la oportunidad, 200 kilómetros yo considero que no es una variable que sea tan importante. Yo creo que más importante es la calidad de la transmisión, la priorización de la calidad de la transmisión. Entonces, eso yo creo que deberíamos bastante tenerlo presente para licitaciones o propuestas. De esa forma, sus 7, 8, 15, 20 kilómetros, asegurar de que la tecnología requerida sea la más óptima y que no requiera mucho de sobredimensionamiento. Es una recomendación porque, mire, ya en Argentina, en Perú y en Colombia, al menos en los tres países inicialmente que me he cruzado ya el año pasado y parte de este año con licitaciones donde se están pidiendo soluciones que no ofrezcan Wi-Fi, sino que sean soluciones más de la gama más robusta, de la gama más industrial. Entonces ahí básicamente la diferencia no es un tema de distancia, sino un tema básicamente de optimización o calidad de la transmisión. Con gusto podemos ayudarlos a entender algunos para que tengan optimización para las solicitaciones, podemos ayudarlos para que conozcan más a profundo la parte de equipamiento de FluidMesh. Muchas gracias a todos, quedamos atentos y a la espera de sus correos y comentarios. Gracias.